Bienvenidos, amados hermanos, a este espacio de video viernes. Hoy continuamos con nuestras lecciones de Conociendo a Dios. Estamos en la lección número 2 y hoy empezamos la segunda parte de esta lección. Recuerden que algo que nosotros dijimos o empezamos en esta lección leyendo es que Dios existe por sí mismo, no, y la Biblia, que es la revelación de Dios, nos muestra, nos da a conocer, no como un argumento, sino como prueba verdad que Él existe, que Él es antes de todo. Y leímos eso en Génesis capítulo 1 y el versículo 1, cuando dice en la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no dice, eh, eh, dice que hay un principio de la creación, pero Dios en sí mismo ya estaba ahí, Él ya estuvo presente siempre. Y esto nos lleva a que Dios es un Dios omnipresente, que quiere decir que Él está en todas partes al mismo tiempo. Sí, la palabra de Dios, la revelación que Dios nos ha dado, nos muestra que Dios es espíritu, que a Él no le podemos ver, pero que Él está en todas partes. La creación está limitada a un tiempo y a un espacio. Solamente Dios Todopoderoso no está limitado al tiempo ni al espacio, pero las cosas que Él ha creado sí están limitadas a un tiempo y a un espacio. Tienen un inicio, ¿sí? Y continúan, ¿no? Pero no Dios. Dios siempre ha existido. No hay un momento en el que Él no haya existido, y eso lo aprendemos en su palabra. Siempre, siempre Él está presente. Ahora, el hecho de que Él es omnipresente nos ayuda muchísimo también a ver cómo vemos el resto de las cosas, que solamente Él puede estar en todas partes, y nos enseña que el resto de su creación no es así. Nos ayuda a ver que Satanás, por ejemplo, que es una creación, fue creado por Dios como es un ser finito, ¿sí? Obviamente, él se rebeló, él no quiso con Dios, él quiso tomar el lugar de Dios y fue echado de la presencia de Dios. Y aunque es muy poderoso, no puede estar en todas partes al mismo tiempo, como Dios lo puede hacer. Y tampoco sabe todo, porque no es Dios, ¿sí? Y hoy vamos a ver algo más todavía de esto que afecta a nuestro entendimiento de Dios y afecta cómo vemos el resto de las cosas alrededor, que tiene que ver con la autoridad de Dios. Ahora, miren conmigo por un momento en el Salmo 139 y vamos a leer los versículos del 7 al 12, que nos enseñan algo muy importante acerca de nuestro Dios. Salmo 139, y quisiera que vean por favor los versículos del 7 hasta el 12. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sí? Entonces, algo muy importante de nuestro Dios es que Él está en todas partes, no está limitado por el tiempo y el espacio, como nosotros sí, y toda su creación también. Otra de las cosas que nosotros vemos de las características de Dios es que Dios es un Dios trino, es la Trinidad. Y aunque hay muchos ejemplos que tratan o hacen un esfuerzo para dar a conocer esto, no pueden en realidad explicarlo completamente,
porque esto es algo que Dios nos da a conocer a través de su palabra y solo una persona que por el Espíritu Santo Dios le abre los ojos para ver la verdad y confiar en Él, ve de esa manera, ve como Dios ve las cosas y cree, ¿sí? Y ve las cosas como lo que son, como la verdad, ¿ya? Acuérdense que lo que no nos deja ver a Dios es la carne, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán y la incredulidad, ¿sí? Ese es el problema. Ahora, la Biblia sí nos muestra que Dios es un Dios trino, aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, está claramente a través de toda la escritura que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios y los tres tienen diferentes roles, pero son uno solo y son personas. Eso quiere decir, tienen mente, voluntad y emociones. Ahora, por ejemplo, Jesucristo oró al Padre cuando se dirigió a él en Getsemaní. Sí, en Lucas capítulo 22, los versículos 39 al 46, encontramos que él se dirige al Padre. ¿Sí? Miren, por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículos del 39 hasta el 46. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero algo muy importante que vemos aquí, él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Hijo se sometió a la voluntad del Padre, que era juzgar el pecado, iba a la cruz para a mostrar otra de las cosas que es de Dios, que es su justicia, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero también algo que Dios hizo o que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, es que Jesucristo mismo, aunque es el Hijo, Él es Dios, Dios mismo. Y miren conmigo lo que dice Juan capítulo 20, los versículos del 28 al 31. Juan capítulo 20, los versículos del 28 al 31. Dice: entonces Tomás diciendo, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en el Hijo, en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, muy importante el hecho de que Jesús es Dios, Dios del Padre, Dios del Hijo, y Jesús mismo habló acerca del Espíritu Santo como Dios mismo. Ahora, quisiera mostrarles algunos otros versículos en cuanto a lo que la Biblia nos muestra de que Jesucristo es Dios. Si ustedes están estudiando con nosotros Primera de Timoteo, también vemos la autoridad los domingos, que es de nuestro Padre Celestial, de Dios Todopoderoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y conocer su voluntad nos muestra que estamos los creyentes bajo su autoridad, no para hacer lo que nosotros queremos, sino la autoridad de Él. Pero si no conocemos a nuestro Dios, entonces vamos a tratar de hacer lo que nosotros queremos. Y por eso estamos haciendo este estudio los viernes, para conocer a nuestro Dios, a que veamos las cosas como Él las ve al conocerle, al confiar en Él, ¿sí? Al tener una mentalidad, una cosmovisión de la vida a la luz de las Escrituras y no centrada en nosotros mismos. Sí,
Por ejemplo, miren también cómo respondió Esteban cuando era apedreado en Hechos capítulo 7 y el verso 59, lo que dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Miren también conmigo Romanos capítulo 9 y el versículo 5. Romanos capítulo 9 y el verso 5. Miren lo que dice. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales, perdón, estoy leyendo, sí, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Su palabra, la revelación dada al apóstol Pablo, es Dios que inspiró al hombre a través de su Espíritu Santo para que escriba, para que ponga su palabra, lo que Dios quiso que darse a conocer. Dice que Jesús es Dios Todopoderoso, ¿sí? El cual es Dios. Ahora, miren también conmigo Romanos 10, los versículos del 9 al 13. Dice, porque no, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra Señor es soberano, supremo, dueño, amo, dueño de todo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto es muy importante porque solamente al creer en la obra de Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, es que somos salvos al creer en el Evangelio, que somos pecadores separados de Él, pero que Dios nos rescató, Él mismo se hizo hombre para tomar nuestro lugar, juzgar el pecado y abrir el camino eterno para que todo aquel que cree sea salvo de la condenación, pero también salvo en esta vida de la dependencia en uno mismo para depender en Él. ¿Sí? Entonces, eh, Jesús habló en Juan capítulo 14, versículo 16, acerca de la venida del Espíritu Santo. Y la palabra consolador que utiliza en Juan capítulo 14 y el versículo 16 tiene que ver como un representante de sí mismo, ¿sí? Como un abogado, como un representante que está en las mismas características de Dios. Él es el que ahora vino al mundo para morar en los creyentes en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde empezó la iglesia y donde hoy día, por lo que dice Efesios capítulo 1 y el verso 13, es que todo aquel que cree en el Evangelio ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es que nos muestra que somos de Él y es también la garantía de que todo lo que tenemos en Cristo Jesús es nuestro, ¿sí? Y todas las promesas de Dios son verdaderas, ¿ok? Entonces, Juan capítulo 14 y el versículo 16, el Señor Jesucristo muestra cómo el Espíritu Santo también es Dios, y dice aquí, Juan capítulo 14 y el verso 16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En la Biblia de Scofield, que le animo a que compre la Biblia de estudio de Scofield, es la versión, yo tengo en español la versión Reina Valera 1960, y es en esta versión que está hecha la Biblia de estudio. Hay un comentario ahí cuando dice la palabra consolador, y dice en griego parácletos, que significa alguien
llamado al lado de otro para ayudar. Por lo tanto, un consolador, un defensor. En 1 de Juan 2:1 se lo llama abogado para con el Padre. Cristo es el paráclito del cristiano para con el Padre. Cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo es el paráclito que vive en el cristiano para ayudarle en su ignorancia y debilidad, para interceder por él. Eso es lo que hace Dios mismo en nosotros por el Espíritu Santo. Intercede por nosotros, nos guía a la verdad, nos recuerda la Escritura, nos abre los ojos para que al leer podamos ver su palabra, podamos conocerle a Él. Miren, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 8 y los versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8 y los versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué haremos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias al Señor por el que nos dio su Espíritu, porque pide correctamente. No sabemos qué pedir. ¿Sí? Ok. Y eso muestra también algo de conocerle. Ahora, los tres son uno. Y miren, por ejemplo, cuando Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, perdón, 2 de Corintios capítulo 13 y el verso 14, al final de la carta de 2 de Corintios, hace esta exaltación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Miren lo que dice. 2 de Corintios capítulo 13 y el verso 14. Miren lo que dice. La gracia del Señor Jesucristo. Ahí tenemos al Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino. Sí, un solo Dios en tres personas y tres personas en uno. Sí, esto nos muestra. Ahora, la autoridad suprema de nuestro Dios nos muestra, porque Él es un Dios todopoderoso, omnipresente, un Dios trino, que existe por sí mismo antes que todo y que todas las cosas. Él es más grande que todo. Sí, aunque Él ha hecho todas las cosas que fueron creadas, esto nos muestra que todas las cosas que fueron creadas por Él están bajo su autoridad, bajo Él. Inclusive el mundo espiritual, los ángeles, los principados, todos estos fueron creados y están bajo la autoridad de Dios. Ninguno de ellos puede estar sobre, ni Satanás, ni nadie. ¿Sí? Ahora, el universo entero, incluyendo cada uno de estos seres espirituales creados, están sujetos a la autoridad de Dios y son completamente dependientes en Él. No pueden hacer lo que les da la gana. ¿Ok? Ahora, aunque nosotros vemos esto, y nos incluye tanto a los seres espirituales como a nosotros, y lo creemos en nuestro corazón, hay un problema, que si analizamos diariamente nuestras vidas, hay muchas de las cosas que nosotros hacemos en las cuales somos totalmente independientes de Dios, no le consultamos a Él, no vemos lo que Él quiere y eso muestra que no le conocemos, que no conocemos cómo es nuestro Dios, ¿sí? Dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento para guiar a nuestra familia, para hacer los negocios, para buscar la provisión, ¿sí? Totalmente independientes de Dios, locos, por aquí y por allá. Y si nos sentáramos a ver nada más, a conocerle a Él, nos daríamos cuenta lo que Él quiere, ¿sí? Cómo ver la vida a la luz de la verdad, al conocerle a Él con una cosmovisión bíblica,
que quiere decir ver las cosas como Dios las ve, por creerlas, por creer en Él. Sí. Em, Se habla de la lucha espiritual y mucha gente piensa que hay una lucha entre Dios y Satanás y no existe tal cosa. La Biblia no muestra tal cosa. Delante de Dios, Satanás ya ha sido juzgado, ya ha sido derrotado, ya cuando leemos Apocalipsis nos debe dar una esperanza tremenda porque ahí vemos lo que Dios hace con Satanás, que será puesto en el infierno para la eternidad, ¿sí? Y estás tranquilos, pero delante de Dios no existe una batalla. Cuando vemos la Biblia a la luz de la verdad, dice Romanos 6:6 que el hombre viejo fue crucificado, es decir, que nuestra naturaleza pecaminosa murió juntamente con Cristo y ya no le debemos nada a la carne. Entonces, cuando hoy día andamos en la carne, ¿por qué cree que es? Por incredulidad a lo que ya pasó, ¿sí? Cuando vemos eh, 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 las cosas de una manera mundana, es decir, tenemos que reconocer, Dios, no te conozco mejor, me dedico a conocerte a ti, a aprender de tu palabra. Miren conmigo algunos versículos que nos van a ayudar a esto y también que muestran que Él es soberano, supremo, en autoridad, todopoderoso. Salmo 147 y los versículos del 1 al 9. Miren conmigo el Salmo 147 y miren lo que dice los versículos del 1 al 9. Dice, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir la hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Sí? En este momento estoy yo en mi oficina y tengo un ventanal que puedo ver a los vecinos. Como vivo en el campo, veo que están sembrando y el esfuerzo que dan y todo. Y es emocionante ver el trabajo en la tierra, a mí me gusta mucho eso, pero a final de cuentas es Dios quien produce, quien hace que esto sea verde y con semilla, y que la semilla dé fruto y que crezcan las plantas, pero sin conocerle a nuestro Dios, pensamos que todo es por nosotros mismos y no somos agradecidos, no compartimos lo que tenemos, porque pensamos es mío o yo lo hice y no vemos que todo esto nos lo da Dios para darle la gloria a Él y para poder compartir el Evangelio, ¿sí? Su amor con otras personas. Él es soberano, supremo, el Dios altísimo, no hay nadie más como Él. Miren lo que dice Salmo 83 y el versículo 18. Salmo 83 y el versículo 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Tú solo, no nadie más, ¿sí? No Satanás, ni usted, ni yo, ¿sí? Pero en un orgullo alejado de Dios pensamos que aquí yo soy el que manda, ¿sí? No, no es así. Miren lo que dice Isaías 45 y el versículo 5. Vean conmigo, Isaías 45 y el versículo 5. Dice lo siguiente, Isaías 45 y el versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay.
No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Sí. Si conociéramos a nuestro Dios, entonces nuestra respuesta a la vida, a los problemas de la vida, más bien sería una respuesta bíblica, que es lo que encontramos en el Salmo 46 y el versículo 10. Miren conmigo, Salmo 46 y el versículo 10, que así debería ser nuestra respuesta ante las circunstancias, ante la vida, en cada situación. Y miren lo que dice Salmo 46 y el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Queridos hermanos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos Dios mediante la próxima semana para seguir con nuestro estudio de Conociendo a Dios, con la lección número 3. Saludos, hermanos queridos.